Soy Borja Susilla del restaurante Tula, el 50% de este maravilloso sueño que se enclava en este cachito del Mediterráneo, desde el que esperamos cocinar durante muchos años y seguir haciendo felices a mucha gente. El menaje muchas veces no es solo un soporte, también es la guía que nos lleva o el telón que se abre y nos hace muchas veces redondear un plato. Al final es ese escaparate y ese soporte en el que al cliente le llega desde nuestra expresión, desde nuestro punto de vista, dentro de un producto, de un plato y de algo que se va a comer. Entonces tiene que ser el marco perfecto, el vínculo y el transporte. La primera vez que la vi, que la toqué, esa rusticidad, serenidad y contundencia, que al final es lo que tiene la roca. La simplicidad, la contundencia, lo esencial, lo que un poco queremos llevar dentro de nuestra cocina. El plato que me ha inspirado la vajilla que he elegido es una sopa de parmesano y jugo de bonito con caballa ahumada, berenjena ahumada, almendra, piñones, hueva de trucha y tallos de amaranta. Escogí este plato porque al final usamos una caballa de primavera de aquí de Javia y este plato en piedra me recordaba mucho a los dos montañares que tiene este pueblo, que son como llamamos a dos partes de la costa, que están llenas de roca tosca. Es una roca muy identificativa y con la que se ha construido gran parte de Javia. La presentación de un plato es lo primero que vemos y es lo primero que nos inspira. Muchas veces no tiene por qué ser o más bonita o más fea, o más agradable o menos. Podemos jugar con ella para saber lo que luego queremos encontrar cuando nos lo comamos. Para mí es una primera imagen y es tan importante como eso. Yo creo que tanto Clara como yo vemos esto como una forma de vida, o mejor dicho, una forma de vivir. Una forma en la que la gastronomía está desde que te levantas hasta que te acuestas y en la que dejas cosas de lado, pero como en otros tantos trabajos o formas de vida.